Después de 2 años de discusiones, minutas y trabajo prelegislativo, finalmente es el momento de sincerar la promesa más llamativa de la reforma educacional, la gratuidad universal. Mientras los dirigentes estudiantiles reclaman que la gratuidad dependa del crecimiento de la economía y las universidades debaten por los aportes basales, ¿qué dice el gobierno? Es que con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad. Para llegar a la gratuidad para todos, sin embargo, es posible que la sociedad tenga que tener una discusión más profunda respecto de si quiere destinar todos esos recursos a eso u otra cosa. Hay varias maneras de mirar esto. A nosotros como Universidad del Biobío al menos nos interesa mirarlo de la siguiente forma. Entendemos que los talentos de las personas no se distribuyen en función de si las familias tienen dinero o no. No se distribuyen según si las personas tienen el color de la piel oscuro o no. No se distribuyen según la nacionalidad de la gente. Los talentos se distribuyen homogéneamente y por lo tanto la pregunta que el país se debe hacer es por qué una persona talentosa que quiere fortalecerse, que quiere desarrollarse, no puede ir a una universidad de calidad si tiene ese talento pero no tiene los recursos. Bueno, yo creo que nosotros en nuestro país no hemos tomado las decisiones más convenientes o más decisivas en materia de educación, porque en política hoy día existe un cortoplacismo que es innegable y que domina todo. O sea, todas las cosas se hacen para que tenga rédito inmediato, tal como el empresario en Chile también busca un rédito inmediato. Somos una sociedad que nos hemos ido volviendo más cortoplacistas y en consecuencia los enfoques de las políticas educacionales están centradas en eso, en efectos de corto plazo. Y entonces cuando decimos que vamos a hacer una reforma educacional, ponemos el acento en los temas administrativos y financieros. Y eso evidentemente que no constituye para nadie una respuesta satisfactoria a la inhabilidad que tiene hoy día nuestra educación desde muchos puntos de vista, para preparar, ¿no es cierto?, ciudadanos, para preparar personas y también para preparar personas con las competencias adecuadas y desenvolverse en el aparato productivo. Necesitamos gobiernos locales y gobiernos regionales fuertes para que una vez que ello exista podamos tener también municipios y regiones fuertes. Y en ese sentido, sin duda, las universidades de ubicación y vocación regional tenemos un rol muy importante que cumplir. Yo nací al regionalismo desde la trinchera académica y sigo estando vinculado a ella. Tenemos que aportar conocimiento, tenemos que formar capital humano, pero igual como es válida nuestra crítica a la clase política que no tiene la voluntad suficiente, tiene un discurso descentralizador, pero no tiene una voluntad suficiente para descentralizar realmente lo que significa desprenderse de poder, de recursos y de competencias desde el nivel central y desde los partidos políticos a las propias regiones. También tenemos que, junto con reivindicar y fortalecer el rol de las universidades regionales, preguntarnos autocríticamente qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal respecto de este proceso. Entendiendo la actual lógica en la cual trabaja el gobierno, obviamente va a ser complicado llegar a lo que es la educación gratuita y también con estos mismos requisitos que nosotros planteamos, porque en realidad sus voluntades están puestas en otra parte. Sus voluntades son claras, de seguir perpetuando el actual modelo educativo neoliberal que nosotros criticamos y que está al servicio del empresariado y donde se ven beneficiados directamente la banca privada. Entonces, obviamente va a ser complicado. Aquí hay una lucha de intereses contrapuestos, los intereses sociales contra los intereses empresariales. Y obviamente el gobierno está defendiendo los intereses empresariales y jamás se va a posicionar de nuestro lado. Entonces es una pugna súper completa, porque son dos intereses contrapuestos que están chocando.
Y creo yo que al final del día esa es la insatisfacción que reina entre los estudiantes, que no están informados necesariamente de todas estas cosas, ni de los temas técnicos, ni de los temas del desempeño del aparato educativo como tal, pero sí yo creo que ellos perciben y entienden que tenemos una educación que no está cumpliendo con los propósitos esenciales, que está mal distribuida por lo demás, porque esta educación de mala calidad no es de pe a pa, sino que tiene una distribución en que el promedio es bastante malo, todos los indicadores comparativos internacionales eso nos dicen, somos un país que está muy retrasado en esas materias y en consecuencia yo creo que los estudiantes sienten eso y por eso agitan, digamos, sus banderas, bueno, para pedir, ¿no es cierto?, que mejore la educación. Ahora lo hacen a su modo, lo hacen probablemente con sus propios eslogans, pero en definitiva no le hemos prestado atención y yo siento que aquí tenemos que tener un acuerdo de país muy distinto a lo que ha prevalecido con este enfoque parcialista. Las universidades públicas hemos dicho de que Chile necesita de la educación pública en todos sus niveles y lo hemos dicho no en contra de la educación privada, porque también hemos dicho que desde los inicios de la República la provisión mixta de educación ha sido un valor para el país, desde el sector privado y desde el sector público. El problema que tenemos ahora es paradojal también, porque en Chile, en educación universitaria, la matrícula del sector público es solo de un 15%. Eso significa de que el marco valórico que se les está entregando a las profesionales y los profesionales del futuro no tienen la impronta republicana en términos mayoritarios. Hay mucho más que debemos hacer y mejor, cambiando de enfoque. ¿En cuántas escuelas de Derecho o de Ingeniería Comercial o de Sociología o de Ciencia Política o de Administración Pública, por mencionar las principales, de verdad este es un tema relevante de la enseñanza que impartimos y de la investigación que hacemos? Sigue siendo todavía un tema muy anecdótico, muy lateral, muy marginal. Por lo tanto, también en las universidades regionales hay mucho más de respuesta que debemos aportar para que esto se transforme en una cultura de un país descentralizado y desarrollado. Hoy en día la educación que nosotros construimos y que se va desarrollando también va de alguna forma direccionando la construcción como socioeconómica del país, es decir, va determinando eso, hacia dónde va la región. Entonces, obviamente tiene que tener un vínculo con las comunidades, tiene que tener un vínculo con trabajadores de la salud, trabajadores del retail, trabajadores de distintas aristas, porque es ahí finalmente donde se va a materializar la educación que hoy en día estamos construyendo. Entonces, esa es la dinámica que hoy en día queremos avanzar, que sea la sociedad vinculada en sí misma, quien determine hacia dónde debe ir la educación. La economía requiere transformarse de una basada en materias primas a una basada en conocimiento. Y eso se hace fortaleciendo todo el sistema de universidades, todo el sistema, y particularmente las universidades que el Estado puede controlar, que son las universidades públicas. Por lo tanto, si uno quiere una mirada más competitiva, mirado desde el punto de vista económico, más competitiva de futuro, entonces necesita fortalecer las universidades. Es así de simple, ¿no? Ahora, ¿es un invento que yo está haciendo ahora? No. Todos los países que han salido de su desarrollo en los últimos 40 años han hecho eso. Han hecho eso. Corea del Sur, Singapur, entre otros. Porque yo siento de que quienes pueden pagar, deben pagar por la educación, francamente. Y por lo tanto yo habría concentrado, y creo que hay que concentrar el esfuerzo en los que no pueden pagar. Pero a mí me parece que este esfuerzo hoy día es tardío, porque resulta que aquellos que, bueno, o pagan o no pagan, bueno, ya vienen marcados por una educación media y básica, ¿no es cierto?, que diseñó su futuro, incluso más. Muchos expertos en educación dicen que el partido verdaderamente se decide en la educación preescolar. Los que tienen una preparación deficiente, porque así lo hemos hecho, y llegan a la universidad y son estudiantes, ¿no es cierto?, con carencia de recursos y hay que ayudarlos, de eso no cabe ninguna duda. La pregunta es, ¿qué efectivamente estamos esperando de eso? Si no tenemos un esfuerzo, ¿no es cierto?, dirigido precisamente a mejorar sus condiciones y que puedan efectivamente cursar la universidad con éxito. Yo tengo muchas dudas respecto a eso. Yo creo que a muchos estudiantes hoy día le estamos ofreciendo educación gratuita, pero no le estamos ofreciendo nada más.
¿Y qué pasa con ese estudiante en términos de su rendimiento comparativo, en términos de las otras cosas que necesita para poder estudiar? No es solo que le paguen el arancel, evidentemente, ¿no? Para la mayoría de los estudiantes de regiones fuera de su región, por ejemplo en Santiago, bueno, tiene costos que son elevadísimos. ¿Y quién se hace cargo de eso? En el actual esquema nadie se hace cargo. El desarrollo Chile no lo va a alcanzar en plenitud si no se descentraliza. Hasta la mitad del siglo pasado el país se construyó legítima y necesariamente sobre la base de una centralización. Pero el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado, las regiones hemos cambiado y los principales potenciales para generar más y mejor desarrollo agregado al que existe están principalmente asociados a los territorios regionales. En consecuencia, mientras no seamos capaces de desentrañar todo ese potencial, de desarrollarlo en plenitud, vamos a seguir marcando el paso como país en desarrollo, pero no desarrollado. Y eso supone un desarrollo humano y territorial equilibrado, justo para las actuales y futuras generaciones, de modo que no importe la cuna en la que se nace ni el territorio en el que se vive, como para tener todos los seres humanos, todas las personas, mínimos comunes de acceso a las oportunidades de desarrollo. Tampoco creemos que nuestra lucha sea intentar convencer al empresariado de que se posicione de nuestro lado. Si ellos tienen una posición natural y clara de defender sus intereses, no los vamos a convencer de que la educación sea un derecho social y que en realidad sirva al desarrollo de la misma sociedad más que el desarrollo económico empresarial. Entonces, en ese sentido, una de las demandas y nuestras luchas que hemos levantado es también expulsar a los directorios del control de la educación hoy en día, porque solamente se ha visto a lo largo de los años que ellos, al mando de distintas universidades, distintas casas de estudio, solamente han velado por reproducir sus propios intereses profesionales para sus propias empresas y que realmente vayan perpetuando el modelo que a ellos les acomoda. ¿Por qué tanto problema con que se fortalezcan las universidades públicas? ¿Por qué tanto problema con que las universidades públicas aumenten su participación en la matrícula de un 15% actual a un 50% en el futuro? ¿Cuál es el miedo a las universidades públicas si son de todos los chilenos? ¿Cuál es el problema? En Chile parece paradojal que haya que explicar a nuestros parlamentarios y parlamentarias de por qué son importantes las universidades públicas. En los países capitalistas, en los países socialdemócratas, en todos ellos las universidades públicas se financian por parte del Estado y nadie lo cuestiona. Sin embargo, en Chile sí. O sea, yo siento que en materia de educación necesitamos un acuerdo país. Y este acuerdo país tiene que ser un acuerdo de 12 años. Porque en educación no hay nada que hagamos hoy día que tenga resultados sustantivos importantes un año después. Esto hay que esperar 12 años, por lo menos. Así se hizo en el pasado. Cuando se fundó la Universidad de Chile, el año 1842, el presidente Montt no estaba pensando, digamos, en resultados, ¿no es cierto?, a 5 años, ni menos. Estaba pensando a 20 años y así fue. Entonces yo siento que nuestro sistema social y político se está destruyendo. Y frente a eso no estamos haciendo nada. Y yo siento que hay que volver a la educación. Me parece que a mí eso es necesario. Y recordé entonces que don Valentín Letelier escribió ya hace más de un siglo, gobernar es educar. No porque él estaba pensando que había que darle más becas a los niños, ¿no? Que era parte obviamente del problema, pero ese no era todo el problema. Él pensaba en gobernar y educar porque la educación es un eje estratégico para el país. O sea, sin educación el país se desmorona, se deshace. Y por lo tanto un gobierno que tiene conciencia de gobierno debe propiciar políticas educativas como lo hicieron la mayoría de los gobiernos del siglo XX, ¿no es cierto?, con el objeto de sustentar nuestro desarrollo social, político, económico, ¿no? Hoy día perdimos eso porque, claro, enfatizamos la competencia y por lo tanto permitimos, ¿no es cierto?, que ganen los buenos, que pierdan los malos, y encontramos que eso es muy bueno. Por cierto que eso es muy bueno en fútbol, pero en materia social me parece a mí, digamos, de que uno debe ser mucho más cuidadoso. Esa aparente tensión entre economía y educación es solo aparente, porque la verdad es que una economía funciona adecuadamente cuando se fortalece con profesionales de muy buen nivel, cuando se fortalece con ciencia y tecnología aplicada
a nuestras empresas, a nuestro sector público, a nuestras organizaciones gremiales, a nuestras organizaciones vecinales. En todas partes del mundo está suficientemente probado que la principal herramienta para solucionar el problema de la desigualdad en Chile es la educación. Por lo tanto, estamos en un círculo que podemos convertirlo en virtuoso en la medida en que fortalezcamos nuestro sistema de educación, ciencia y tecnología, porque eso va a permitir cambiar nuestra economía desde una basada en materias primas a una basada en conocimiento y cambiar nuestra sociedad desde una sociedad fundamentalmente desigual a una sociedad más igualitaria, con más oportunidades para todas las chilenas y chilenos. Piensen ustedes que las diferencias que hay de ingresos en Chile, que estamos entre los 5 países más desiguales del mundo, el más desigual dentro de la OECD, se traducen en diferencias de calidad de educación, en diferencias de calidad del sistema de salud, en diferencias de calidad en el sistema de jubilaciones, etc. O sea, no es que sea solo diferencias de ingresos, sino que las diferencias de ingresos se traducen en aquello. Imagínese usted que en el año 90 nosotros teníamos unos 2.800 a 3.000 dólares per cápita. Hoy tenemos 22.000 dólares per cápita y más mal distribuidos que en el año 73. En el año 73 éramos mucho más pobres que ahora, pero muchísimo más pobres. Y las diferencias no eran tan grandes. En el año 90, ¿ya? Las diferencias eran ya muy marcadas, pero también éramos bastante pobres, 2.800 a 3.000 dólares per cápita. Ahora somos mucho más ricos, pero mucho más desiguales. Por lo tanto, la educación es una pieza clave para alcanzar el desarrollo con una economía basada en conocimiento y hacia una sociedad mucho más igualitaria.